Hoy en día los discursos de los grupos neonazis de los 90 se dicen en el Congreso de los Diputados. Esa es la victoria de la ultraderecha, que no hace falta ni siquiera llegar al poder, sino es estimular esa masa, estimular ese odio, y luego ya otros llevan a cabo este tipo de atrocidades. Bueno, entre tanto, ojo, porque desarticulación de una gente que decía que hacían cacerías de guarros, de rojos. Esto está pasando. Asturias. Ejecutaban lo que llamaban cacerías de guarros. Las cuales buscaban colectivos vulnerables de indigentes. Conocidos como White Boys organizaban sus brutales agresiones por grupos de WhatsApp. Judío, voy a por ti. Guarro de mierda, me cago en tu puta madre, putos rojos. Estamos hablando de 19 detenidos, 4 de ellos menores de edad. Sin edad para votar, pero estrechamente relacionados con Núcleo Nacional. Un partido neonazi legalizado en España, que pese a la actuación policial, sigue operando en nuestro país. Unámonos, peleemos y no nos dejemos aplastar por toda esta basura. Miquel Ramos, periodista experto en movimientos de la extrema derecha. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Jesús? ¿Por qué está habiendo un auge de este tipo de movimientos que estamos ahora mismo comentando aquí? Granada, lo de Asturias, Madrid. ¿Por qué? Vamos a ver, ha habido un estímulo, como estabais comentando, de los discursos de odio en plataformas mediáticas y políticas. Se jalean este tipo de discursos contra los inmigrantes, contra las personas LGTBI, contra los rojos, y al final pues hay siempre una serie de personajes que se toman esto al pie de la letra y que deciden actuar con violencia contra estos colectivos. Este grupo de Asturias, además, mucho ojo porque un gran número de ellos eran menores de edad, incluso el líder de ellos. Estamos hablando de chavales de 14 a 22 años, gente muy, muy joven, que tenía un grupo de WhatsApp que habría unas 50 personas aproximadamente, donde se distribuían los vídeos de las agresiones que ellos mismos grababan y hacían convocatorias llamando a reventar manifestaciones de izquierda, a atacar a determinados colectivos, y bueno, finalmente pues la policía logró desarticular esta banda, que además se las atribuye también hasta tráfico de drogas. Estamos hablando en un grupo de WhatsApp donde incluso entre los chavales traficaban con drogas entre ellos. Y bueno, hay un auge, evidentemente, pues porque estos discursos son cada vez más habituales en la política, en los medios de comunicación, y estas son las consecuencias, sin ninguna duda. Pregunto a Miquel, cuando estamos en una posición en la cual el Partido Popular está compitiendo con Vox, ¿se están favoreciendo discursos en los cuales, por ejemplo, se relativiza el auge de la extrema derecha, se relativiza lo que es la memoria democrática, lo que pasó con el franquismo? ¿El Partido Popular está contribuyendo a que este mensaje no sea condenado de forma tajante cuando compite con Vox, o no? ¿O ves que no es así? Francisco, Miquel. Hombre, yo lo que creo, y eso está claro, que la violencia no es justificable desde ningún punto de vista, y no tiene que haber ningún partido político, ni Vox, ni el PP, ni nadie, que por el hecho de ganar un voto puedan justificar la violencia de cualquier modo y manera. Eso no es tolerable. Lo tolerable es que desde las ideas se pueda debatir, y puedas debatir con gente que opina totalmente diferente, pero desde luego jamás hay que permitir que alguien ha dado una agresión. O sea, el titular es tremendo, o sea, caza. No se puede justificar la caza de otro ser humano, y que no, es imposible. Y si eso lo hace el Partido Popular, se equivoca. Si eso lo hace el partido Vox, se equivoca. Y si lo hacen los demás partidos porque creen que polarizando a la población pueden sacar un voto, me da igual que sea de un lado o de otro, se equivocan todos. Y yo no estoy diciendo que el PP haga esas cacerías. Digo, sí, con el debate que está habiendo la competición con Vox, se favorece no ser más tajante contra los discursos de la extrema derecha. Miquel. Hay que entender que los discursos, las palabras, tienen a veces consecuencias. No hace falta jadear una agresión. Cuando tú te dedicas a deshumanizar un colectivo como las personas migrantes, hablando de prioridad nacional, relacionándolos constantemente con la delincuencia, por ejemplo, pones en el foco. Lo vimos el año pasado en Torre Pacheco, no hay que irse muy lejos, ¿no? Y esto ha sucedido a lo largo de la historia, que los discursos de odio siempre preceden a los hechos violentos, ¿no? Y por lo tanto, cuando esto se normaliza, cuando estos discursos son habituales, y no solo habituales, sino que son incluso
incluso jadeados por los mismos políticos reiteradamente, pues crean una masa de gente que cree que hay que actuar porque la situación es urgente y decide actuar con violencia. Siempre han habido grupos de extrema derecha. Lo que pasa es que hace 30 años, en los años 90, cuando yo era adolescente, pues eran grupos muy marginales, eran grupos nazis que recibían la condena de toda la sociedad. Hoy en día los discursos de los grupos neonazis de los 90 se dicen en el Congreso de los Diputados. Esa es la victoria de la ultraderecha, que no hace falta ni siquiera llegar al poder, sino es estimular esa masa, estimular ese odio, y luego ya otros llevan a cabo este tipo de atrocidades, ¿no? De barbaridades como las que estamos Miguel, relatando. de verdad, es que yo creo, no creo que sea culpa solo de unos, ¿eh? De verdad, llevar a la discusión extrema, tanto de un lado como de otro, en el Congreso, que no están para ello, hacen que a lo mejor chavales que no de verdad, que es que no tienen que hacer y llevar estas posturas, pero no solo le echaría la culpa al PP o a Vox, o sea, es decir, no es un caladero de voto a alguien que es un violento, también echaría la culpa, en este caso al PSOE, a Podemos, en fin, a todos tienen que condenar esto y no deben de, yo comprendo que tú no lo veas así, pero ante la oposición, otra oposición. Vamos, y cada vez somos más brutos, pues yo creo que es que eso no nos lleva a ningún sitio bueno. Yo lo que veo, Fran, es que hay una peligrosa equidistancia que trata de hablar de que si todos son iguales, todos los extremos y tal, y aquí lo que estamos hablando son de agresiones neonazis contra personas a las que ellos desprecian y a los que señalan constantemente por ser migrantes, por ser LGTB, por ser de izquierdas, por trabajar en televisión española. Es decir, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de que hay una situación de violencia de ambas partes, estamos hablando de que hay grupos de nazis que se dedican a hacer cacerías contra el diferente. Eso es lo que está pasando y lo que estamos comprobando que pasa prácticamente todas las semanas. Y hay políticos y hay medios de comunicación que estimulan los discursos, que alimentan ese odio constantemente. Y eso, como digo, tiene consecuencias. Es que los que nos tocó vivir los años 90 lo conocemos bien, todo esto, porque los hemos sufrido. Y ahora peligrosamente está volviendo todo esto. Está volviendo además con una peligrosa equidistancia que a mí me aterra también, porque parece que situarse en tierra de nadie favorece siempre al agresor, ¿no? Y en este caso, esta violencia fascista, esta violencia neonazi, pues al final, si entendemos que esto es una situación de polarización, ¿no? Y le quitamos este componente de odio, ¿no? De racismo, de LGTBifobia y todo lo que lleva aparejado el nazismo, que estamos hablando de nazis, ¿eh? O sea, no estamos hablando de gente que se pega porque tal, estamos hablando de nazis. No sé si recordáis lo que fue el nazismo, ¿no? Estamos hablando de Hitler y de gente que reivindica esto, ¿no? Entonces, situarse en un plano equidistante de, bueno, es que ni unos ni otros, vamos a ver, creo que aquí no hay equidistancia posible, ¿no? Y pide la palabra Sara Santaolalla un momento. Sara, quería responder a Francisco, sí. Yo soy intolerante con los intolerantes, por eso yo soy intolerante con la gente que equipara a los demócratas con los fascistas, por eso soy intolerante con la gente que señala que llevar una camiseta de antifascismo es ser un enemigo público. Por eso hay que reivindicar que todos deberíamos ser antifascistas y que todos deberíamos ser demócratas. Y por eso hay que ir un paso más allá. Yo creo que todos condenamos estas imágenes. Es lo fácil cuando tú ves un grupo de nazis que llaman a la caza del ser humano. Por eso hay que perseguir cómo se financian estas organizaciones y por eso hay que condenar que haya partidos políticos en el Congreso de los Diputados con representación en nuestro panorama político, en nuestro país, que financia y que legitima estos mensajes. Porque no hay mucha diferencia entre agredir a un inmigrante con decir que le vas a deportar. No hay mucha diferencia entre llamar a la caza a un inmigrante con provocar un Torre Pacheco o un Jumilla y decir que esos inmigrantes valen menos o que sus vidas valen menos. No hay mucha diferencia cuando pegan a una persona por su orientación sexual a decir que vas a derogar leyes trans, leyes contra el colectivo LGTBI. No hay mucha diferencia cuando pegan a una mujer por el hecho de ser mujer con políticos y cargos públicos que boicotean minutos de silencio por asesinatos de la violencia de género. Es decir, no solo hay que señalar a estos nazis, hay que señalar a los políticos que abiertamente tienen un discurso igual de basura que estos nazis. Hola, buenas noches. Estamos en directo, 1:34 en Canarias, una hora menos. En primer lugar, Pablo y Alejandra, quiero preguntaros, porque claro, estamos hablando de superar o intentar hacerlo después de una agresión de varias personas. Fue por llevar una camiseta de antifascistas. Y habíamos hablado con Alejandra, queríamos también hablar con Pablo, que sufrió esa agresión. En primer lugar, ¿cuáles son las heridas, las consecuencias de esa paliza y por qué? Pues las heridas fueron una fractura del arco aquí del pómulo,
y una brecha aquí en la cabeza con 7 grapas. Entonces, aparte de eso, pues, la operación que me tuvieron que hacer fue abrirme por aquí para hacer una laparoscopia y poderme arreglar el pómulo. ¿Y crees que fue por llevar una camiseta que ponía antifascistas? Simplemente por llevar esa camiseta van a por ti unos cuantos. Claro, sí fue por la camiseta porque fue lo que me dijeron cuando pasé por delante de ellos. Me hicieron un comentario hacia la camiseta y que había que quemarla, que tal y tal. Y ya pues me rodearon y ya pues me pegaron y pues, no me acuerdo mucho. Me desperté. ¿Cuántos eran? Yo creo que eran unos 5 o 6. Además, creo, Pablo, que tú salías de trabajar, ¿puede ser? Sí, yo salí a trabajar y me adelanté un poquillo porque había quedado con unos amigos para que me diera tiempo a media orilla para antes de que cerraran un bar para tomarme algo con los amigos y justo en la esquina del final de la calle pues me los encontré. Estamos hablando de Granada, de una zona donde además al día siguiente decís aparecieron pintadas que ensalzaban el nazismo. Sí, no justo esa zona, pero sí cerca de esa zona, sí. A unos 10 minutos andando por la zona por la que me dijeron a mí que habían visto salir corriendo a 6 hombres vestidos de negro. ¿Creéis que en vuestro caso habéis pagado, lógicamente, con esa violencia, porque las heridas son serias y estamos viendo cómo Pablo ha pasado por el hospital, el hecho simplemente de llevar una camiseta que hiciera un alegato por la lucha antifascista? ¿Creéis que van a pagar por ello? Bueno, yo espero que sí. Vamos a ver. Yo creo que como se ha hecho muy mediático, yo creo que y espero que sí, que se encuentren quién han sido y que paguen. La policía creo que llevas una camiseta similar ahora, en este preciso momento. Sí, yo llevo la camiseta, bueno, no es la que lleva Pablo porque la tiene la policía científica, pero bueno, la hemos vuelto a adquirir porque creemos que es también un posicionamiento, ¿no? Que aunque nos quieran meter miedo, no vamos a bajar la cabeza y que hay un poco que pararle los pies a esta gente que compra los delitos de odio y los materializa de esta manera en las calles, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Conocéis que hay grupos de este tipo de neonazis en Granada? En Granada ha habido varios casos. De hecho, se ha pedido a raíz de la agresión de Pablo, le han pedido al ayuntamiento que por favor convoquen al observatorio que tienen de violencia de odio, porque ha habido varios ataques LGTBI, está habiendo muchas pintadas, tanto de Falange como en este caso de Curva Sur, que es un grupo ultra que también lo tuvieron que echar de Los Cármenes y que, bueno, que como veis, pues vamos, directamente pintan esvásticas y dianas a la gente que somos, bueno, ellos se definen antifascistas. Alejandra, Pablo, pues gracias por atendernos, mucha suerte, ánimo con esa recuperación y mucho ánimo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Fernando Garea, ¿por qué crees que estamos ante un auge de este tipo de situaciones? Bueno, hay un caldo de cultivo que lo que hace es, digamos, alentar este tipo de situaciones y de agresiones y que tiene todo un proceso que está muy estudiado de épocas anteriores que tiene que ver con la deshumanización previa, y luego la banalización de la violencia, el convertir esto también en un instrumento político y la sucesión de todas esas cosas termina con este tipo de actos. Gonzalo Miró, Marta Gómez Montero, por favor. Marta, Gonzalo. A mí me parece terrible, me recuerda a lo que pasó, vamos, salvando todas las distancias y que aquí no ha acabado tan trágicamente, a este joven en La Coruña que le mataron porque era al grito de maricón, homosexual, y que el único que trató de defenderle fue un senegalés. Es terrible lo que se está sembrando en esta sociedad. Mira, mientras estamos hablando se están viendo imágenes de momentos y de manifestaciones, no solo del chico agredido, que
que tienen consecuencias. O sea, la normalización y el blanqueamiento de la ultraderecha, no solo en España, sino también en otros países de Europa y del mundo, pero nosotros lo estamos viviendo aquí también en primera persona, tiene consecuencias. Es que es inevitable pensar que eso no va a ir más allá. A ver, los fascistas lo que pretenden es un recorte de derechos, es el señalar al distinto, es incluso el utilizar la fuerza. Pero incluso lo reconocen ellos. O sea, incluso cuando han hablado aquí de lo que hay que hacer en televisión española, lo que hacen es señalar con el dedo, poner nombres encima de la mesa y decir lo que hay que hacer, que es lo que les gusta, señalar y ordenar. Entonces, es imposible pensar que ese blanqueamiento de la ultraderecha no va a tener consecuencias como la que estamos viendo, y eso es lo peligroso. El problema es que haya partidos políticos de una derecha que debería ser bastante más demócrata, que compren ese marco y que no lo condenen. Fernando Garea. Bueno, lo ha dicho antes Miquel, que es el que más sabe de estos temas. Cuando se crea un caldo de cultivo de inmigrantes malos, inmigrantes delincuentes, inmigrantes violadores, inmigrantes vienen a quitarnos nuestros servicios sociales y nuestros servicios públicos, lo que terminas es quitándoles la humanidad a esas personas. Cuando hablas de menas continuamente en lugar de niños o menores, que son, lo que estás es, digamos, poniéndolos como objetivo de que cualquiera se sienta agredido por esos inmigrantes y por tanto vaya a por ellos. Es decir, está claro que quien lanza esos mensajes contra la inmigración, quiero pensar que no son nazis que están a favor de esto, pero consciente y conscientemente están lanzando un mensaje de que el enemigo es el negro que está en la calle, el moro que está en la calle y el que te va a quitar el trabajo, te va a quitar todas estas cosas. Es decir, estás creando el caldo de cultivo para que surjan luego en los extremos quienes lleven a cabo esas posiciones. Pues bueno, ojo, porque entre tanto en la extrema derecha, vamos a ver lo que está pasando, porque entre los que estaban en el inicio en Vox estaba Santiago Abascal, estaba Ortega Smith, que dice, decepcionado con Abascal, él llega a decir un asunto económico, fundamentalmente económico, turbio. Turbio, le dice nuestro compañero Miquel Ramos. ¿Qué está ocurriendo aquí en Vox? Porque Ortega Smith, ojo, ha apartado y pone el foco en asuntos de la economía turbios. ¿Turbio qué? No es el único que ha criticado el manejo de las cuentas y del dinero que recapta Vox, ¿no?, a través de las subvenciones y todo. Y todo gira en torno al núcleo que se ha bunkerizado, digamos, en torno al liderazgo, ¿no?, de la formación, y que controla también la Fundación Disenso y también otros de los satélites que Vox actualmente pues está nutriendo con todo el dinero que tiene, y a través de la cual se están lucrando también determinadas personas que son muy cercanas a este liderazgo, ¿no?, y que algunas de ellas incluso no son del partido, ¿no?, y que para estos miembros que acaban de salir, como Ortega Smith y muchos otros... Bueno, salir, los echan, más que salir los echan. Sí, efectivamente, pues acusan a la dirección de que le están dando un poder a gente ajena al partido que no merece, ¿no?, y por lo tanto siempre hay dinero por en medio, obviamente, ¿no?, y aquí se ha hablado de muchas empresas que se están lucrando, ¿no?, a partir de todo el trabajo que está derivando Vox, pues de asesorías, de formación a través de sus fundaciones, etcétera, ¿no? Y por eso hay una disputa también por qué se hace con todo ese dinero público, ¿no?, con toda esa paguita que recibe Vox del Estado, ¿no?, y que acaba en manos pues de muy pocas personas. Ya, pero Miquel Ramos, Nayara Pinedo, os pregunto, ¿de qué estamos hablando cuando dices tú fundaciones, empresas? Es decir, cuando él habla, y lo dice Ortega Smith, que estaba ahí y ahora lo echan, cuando él habla de un entorno, dice, el asunto es turbio y lo tienen 4, entre los que incluye a Abascal, y es fundamentalmente económico. Ya decimos que hay más que vamos a oír a continuación que ha dicho Ortega Smith, pero cuando dice turbio, ¿qué es? O sea, ¿tiene que ver con la fundación? ¿Tiene que ver con el dinero proveniente? ¿Ha habido dinero que ha venido de otros países para Vox? ¿De qué estamos hablando? O igual de ambas cosas y más. Miquel, Nayara. Miquel. Es público que Vox recibió un préstamo de Hungría, ¿no?, directamente de un banco controlado por el expresidente Víctor Orbán, ¿no?, y que también ha recibido ayuda a lo largo de su historia, ¿no?, como partido, su breve historia de 13 años, también de una organización del exilio iraní, ¿no? Pero más allá de todo eso, cómo deriva el dinero que tiene Vox, ¿no?, a la Fundación Disenso en concreto, ¿no?, y a sus asesores, ¿no?, y a una persona que está en la mano derecha de Abascal, ¿no?, que es Kiko Méndez Monasterio, y todo el entramado que conforma también la familia Ariza, ¿no?, en concreto, ¿no?, que aquí, pues a través de servicios de asesoría,
y otras prestaciones, ¿no?, que estas empresas facturan al partido, pues muchos exmiembros de Vox acusan a la formación, a este búnker que se ha quedado liderando el partido, de estar, pues, de alguna manera pagando favores a sus amiguetes, ¿no? Y por lo tanto, ¿pero cuál es la familiariza? ¿Qué familiariza es esa? ¿Quién es la familiariza? La familiariza la conoceréis por Julio Ariza, que fue el propietario, el líder de Intereconomía, ¿no?, de esta cadena de televisión que despuntó hace algunos años, ¿no?, que acabó quebrando, ¿no?, y con varios problemas con la ley, y bueno, que actualmente sus hijos y el propio Julio Ariza, ¿no?, pues tienen otras empresas, muchas otras empresas, donde en una de ellas, por ejemplo, está empleada la mujer de Santiago Abascal, ¿no? Y también tienen luego otros servicios que prestan al partido, a la Fundación Disenso y a otros de los chiringuitos que tiene Vox, ¿no?, y a través de la cual pues se maneja muchísimo dinero, ¿no? Y esto, pues, mucha gente que ha salido o que lo han echado de Vox, pues es una de las cosas que más critica, ¿no?, del actual liderazgo, que está bunkerizado, el búnker lo llaman, ¿no?, porque son personas, muy pocas personas de mucha de confianza y que no toleran ninguna discrepancia, y por eso Ortega Smith ha sido una de las cabezas que ha rodado recientemente. Nayara. Tiene mucha razón lo que está diciendo Miquel, ¿no? Más que un partido político, digamos que la cúpula es más una sociedad anónima, ¿no?, un business, ¿no? Porque desde luego Abascal nunca brilló por su capacidad política cuando militaba en Nuevas Generaciones del Partido Popular y era concejal en Amurrio. De todas maneras, me hace gracia, ¿no?, porque son muchos exdirigentes echados, rebotados de Vox, los que señalan estos chanchullos, precisamente estos asuntos turbios con el tema del dinero y cómo se maneja. El problema es que al señalar esos chanchullos y esas cosas turbias, probablemente se estén autoseñalando. Si Ortega Smith no da un paso más allá, es probablemente porque quizá él sepa algo más o él esté dentro de ese asunto turbio. Bueno, pues ojo, porque Ortega Smith le cuenta más a Jesús Poveda. Le habla de purga, una purga que lleva a cabo Abascal, una purga que ha hecho que cayera él, pero es que previamente cayeron otros. Ortega Smith con Jesús Poveda. ¿Sigue pensando que en Vox hay una purga y la orquesta Abascal? Sí. ¿Sigue pensando que Vox lo manejan 4? Sí. Pues ya ven. Miquel Ramos, un titular sobre esto, por favor. ¿Qué está pasando aquí y qué va a pasar sobre todo? Breve. Aquí. Vamos, pues quienes están denunciando las supuestas tropelías de Vox las sabían porque han estado dentro, y ojalá se destape todo lo que hay bajo la alfombra. Miquel, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Fernando Garea, te pido una respuesta aquí, porque evidentemente Vox es un partido que en cierta forma ha vivido un auge y está viviendo un auge, aunque sean intenciones de voto, con lo que era y lo que está pasando ahora. ¿Qué cabe pensar? Porque es Ortega Smith uno de los fundadores y está diciendo esto de Abascal. ¿Qué está ocurriendo? ¿La clave es el dinero o cuál es la clave? Bueno, y terminamos. Es curioso que todos los que se van o les van terminan denunciando cosas que tienen que ver con el dinero. Es verdad que hasta ahora ha ido subiendo, pero de pronto se le ha quitado el precinto a Vox, en el sentido de que hay gente que se va, tiene disidencias dentro y tiene también cuestionamiento ideológico desde dentro de algunas posiciones, especialmente las que tienen que ver con el apoyo a Trump. Bueno, pues así echamos el cierre.